¿Cuántas veces hemos esperado que Dios haga algo extraordinario en nuestra vida mientras nosotros permanecemos inmóviles? Oramos con fervor, clamamos con lágrimas, pero seguimos en la misma posición, esperando que los cielos se abran sin haber dado ni un solo paso hacia el milagro. Nos acostumbramos a la pasividad espiritual y justificamos nuestra inacción con frases como «Dios tiene el control» o «Cuando sea su voluntad, Él lo hará». Pero, ¿es esto realmente fe o simplemente miedo disfrazado de espiritualidad? Dios nos creó con propósito y nos llamó a ser participantes activos en el cumplimiento de sus promesas. La fe no es solo un concepto abstracto que se expresa con palabras, es una fuerza que nos impulsa a movernos, a avanzar, a tomar riesgos con la certeza de que Dios respalda cada paso que damos en obediencia. La fe que agrada a Dios no es aquella que solo espera sentada, sino la que se levanta y camina, incluso cuando el camino aún no está del todo claro. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que no solo creyeron en las promesas de Dios, sino que actuaron conforme a ellas. Tomemos como ejemplo a Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero no le dijo que se quedara donde estaba esperando a que todo sucediera mágicamente. No, Dios le ordenó: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Génesis 12:1. Abraham tuvo que dejar lo que conocía, renunciar a su zona de confort y emprender un viaje hacia lo desconocido. Solo después de su obediencia, la promesa comenzó a materializarse. Imagina si Abraham hubiera dicho: «Si Dios quiere que me mueva, Él mismo vendrá y me llevará de aquí». Su pasividad hubiera detenido el propósito divino en su vida. Pero él entendió que la fe no solo se declara, sino que se demuestra con hechos. La fe sin acción es como un barco sin velas. No importa cuánto creas en su capacidad para moverse, sin viento ni dirección, nunca llegará a ningún destino. El problema de muchos cristianos hoy en día es que están esperando un milagro mientras ignoran el papel que deben desempeñar en su propio proceso de transformación. Esperan que Dios abra una puerta, pero nunca tocan. Esperan recibir provisión, pero nunca siembran. Esperan una oportunidad, pero no se preparan para ella. Jesús dijo en Mateo 7:7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Nota que cada una de estas promesas implica una acción: pedir, buscar, llamar. No dice, espera y Dios hará todo por ti, sino que nos invita a participar en el cumplimiento de su voluntad. Si hoy te encuentras estancado, esperando que algo pase en tu vida sin moverte, quiero desafiarte a que hagas una pausa y te hagas esta pregunta: ¿estoy realmente esperando en Dios o estoy simplemente postergando mi responsabilidad? A veces, atribuimos nuestra inactividad a la espera en Dios, cuando en realidad Él está esperando que nosotros demos el primer paso. La fe activa no es solo creer que Dios puede abrir el mar, sino avanzar hacia Él confiando en que se abrirá en el momento preciso. Es presentarse ante la batalla con una honda y una piedra, como David, en lugar de quedarse escondido esperando que el gigante desaparezca por sí solo. Es salir al campo y comenzar a trabajar como el agricultor que siembra con la certeza de que la lluvia llegará. Dios quiere hacer milagros en tu vida, pero muchas veces esos milagros están al otro lado de tu obediencia y acción. No permitas que el miedo, la comodidad o la duda te paralicen. Es hora de dejar de esperar y empezar a caminar. El gran problema de muchos creyentes no es la falta de fe, sino la falta de acción. Creemos que Dios puede sanar, proveer, restaurar y abrir puertas,
pero seguimos esperando que todo ocurra sin mover un solo dedo. Nos arrodillamos en oración, derramamos lágrimas y clamamos por un cambio, pero cuando llega el momento de actuar, el miedo, la pereza o la falta de determinación nos detienen. La fe verdadera es aquella que nos impulsa a movernos aun cuando no tenemos todas las respuestas. No es una fe pasiva que se queda sentada esperando señales del cielo, sino una fe audaz que se atreve a dar pasos, incluso cuando el camino no está completamente claro. Dios respalda el movimiento, no la pasividad. Veamos el caso de los leprosos que Jesús sanó en Lucas 17, 11 a 14. Estos hombres clamaron a Jesús pidiendo misericordia, y Él no los sanó instantáneamente. En cambio, les dio una instrucción: id, mostraos a los sacerdotes. Lucas 17, 14. Aquí hay algo muy interesante. En ese momento aún no habían sido sanados. La sanidad no ocurrió cuando Jesús habló, sino mientras iban de camino. Solo cuando tomaron acción en obediencia a la palabra de Jesús, el milagro se manifestó. Imagina por un momento qué hubiera pasado si esos hombres hubieran dudado. Si se hubieran quedado esperando ver la sanidad antes de moverse, jamás la habrían recibido. Pero eligieron creer y caminar, y fue en su caminar que Dios hizo lo sobrenatural. Este es el principio de la fe activa. Dios obra mientras tú te mueves. ¿Qué milagro estás esperando hoy? Tal vez llevas tiempo orando por una oportunidad laboral, pero no has enviado un solo currículum. Quizás estás esperando que Dios restaure una relación, pero sigues guardando rencor en tu corazón y no has dado el primer paso para reconciliarte. O puede que sueñes con cumplir un propósito en el ministerio, pero sigues postergando la preparación y el esfuerzo que se necesita para llegar ahí. No basta con decir, creo en las promesas de Dios. Debemos demostrarlo con nuestra disposición a actuar. Cuando Dios le dijo a Josué que conquistaría la tierra prometida, no le entregó el territorio de inmediato. En cambio, le dio una promesa y le ordenó que fuera valiente y se esforzara. Josué 1:9. La victoria estaba asegurada, pero Josué tenía que luchar por ella. Es lo mismo contigo. Dios tiene planes grandiosos para tu vida, pero no sucederán mientras sigas paralizado. El milagro que estás esperando está en el otro lado de tu obediencia y tu acción. Si quieres ver la provisión de Dios, da el primer paso y comienza a administrar bien lo que ya tienes. Si anhelas sanidad, haz lo que esté en tu poder para mejorar tu salud. Si esperas crecimiento espiritual, comprométete con la oración, el estudio de la palabra y la comunión con Dios. Dios es capaz de abrir puertas, pero no girará la manija por ti. Si Él ya te dio la promesa, es tu responsabilidad caminar hacia ella. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha demostrado que su poder se manifiesta cuando sus hijos dan el primer paso. No porque Él necesite nuestra ayuda, sino porque la fe activa es la prueba de que realmente confiamos en su palabra. Dios no bendice la indecisión ni la pasividad, bendice la acción en obediencia. Pensemos en la viuda de Sarepta, cuya historia se encuentra en 1 Reyes 17, 8 a 16. Esta mujer estaba en una situación desesperada. Solo tenía un poco de harina y aceite, suficiente para hacer una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Pero entonces apareció el profeta Elías con una petición sorprendente. Hazme a mí primero una pequeña torta y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Primera de Reyes 17:13. Qué petición más extraña y difícil. En lo natural, parecía irracional darle lo último que tenía a un extranjero. Sin embargo, la viuda eligió creer en la promesa de Dios y actuar en fe. No se quedó esperando que la provisión milagrosa llegara primero. Dio de lo poco que tenía y solo después el milagro se manifestó. La harina y el aceite nunca se acabaron porque ella tomó acción.
Este pasaje nos enseña algo fundamental. Dios no actúa cuando aún estamos dudando. Dios actúa cuando decidimos confiar en Él y movernos en obediencia. Muchas veces queremos ver el milagro antes de dar el paso, pero Dios dice, da el paso y entonces verás el milagro. Uno de los principales obstáculos que impiden que muchas personas actúen en fe es el miedo. Miedo al fracaso, miedo a perder lo poco que tienen, miedo a que las cosas no salgan como esperan. Pero la fe y el miedo no pueden coexistir. O confías en Dios y avanzas, o te quedas paralizado y permites que el temor te robe lo que Él ya ha preparado para ti. Un ejemplo claro de esto es Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14, 28-31. Cuando Jesús le dijo que saliera de la barca y caminara hacia él, Pedro lo hizo sin dudar. Su fe activa le permitió experimentar un milagro asombroso. Pero, ¿qué pasó después? Cuando apartó su mirada de Jesús y dejó que el miedo lo dominara, comenzó a hundirse. Este pasaje nos muestra que el milagro no depende de nuestras circunstancias, sino de dónde ponemos nuestra confianza. Si Pedro se hubiera quedado en la barca esperando sentir seguridad antes de dar el paso, jamás habría caminado sobre el agua. Pero cuando se atrevió a moverse, aunque el mar estaba agitado, vivió una experiencia sobrenatural. Así pasa con nosotros. Muchos quieren que Dios les asegure el éxito antes de arriesgarse, pero Dios no opera bajo nuestras condiciones. Él nos llama a confiar primero y a actuar con valentía, aunque no tengamos todas las respuestas. Es posible que Dios ya te haya dado una visión, una promesa, un llamado, pero sigues esperando una confirmación más, un momento perfecto, o una señal adicional para animarte a actuar. Pero, ¿y si Dios ya te dio todas las señales necesarias y solo está esperando que te muevas? Si hoy sientes miedo de dar ese paso, recuerda lo que Dios le dijo a Josué antes de conquistar la tierra prometida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios no nos promete una vida sin desafíos, pero sí nos garantiza su presencia y respaldo cuando decidimos avanzar con fe. No permitas que el miedo te mantenga en la orilla cuando Dios te ha llamado a caminar sobre las aguas. Es tiempo de dejar de esperar y comenzar a actuar. Es curioso cómo muchas veces oramos pidiendo dirección y claridad, pero cuando Dios nos da una instrucción, dudamos y seguimos esperando una confirmación más. Nos acostumbramos a pedirle a Dios que nos hable, pero cuando su respuesta requiere acción de nuestra parte, preferimos quedarnos en la zona de comodidad. La verdad es que Dios rara vez da todos los detalles de un plan antes de que lo ejecutemos. Él no le dijo a Abraham exactamente cómo sería su viaje, ni le mostró el mapa completo. Solo le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12:1. Le pidió que se moviera primero y le revelaría el resto del camino en el proceso. Así es como Dios opera. Él nos da suficiente luz para dar el primer paso, pero espera que confiemos en Él para los siguientes. Muchos cristianos han adoptado una mentalidad pasiva que los mantiene atrapados en ciclos de espera indefinida. Se dicen a sí mismos cosas como, cuando Dios abra una puerta, entonces actuaré. Cuando tenga más recursos, comenzaré a trabajar en mi llamado. Cuando me sienta más preparado, daré el paso. Pero la Biblia nos muestra una mentalidad diferente, una fe que se mueve antes de ver los resultados. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, había un obstáculo frente a ellos. El río Jordán estaba desbordado. Dios les prometió que lo cruzarían, pero el agua no se secó inmediatamente. En Josué 3:13, Dios les dio una instrucción clara. Los sacerdotes debían poner sus pies en el agua primero, y luego el río se abriría. No sucedió al revés. No fue que el agua se retiró
Y entonces ellos cruzaron. Ellos tuvieron que mojarse los pies primero. Dios no hace el milagro hasta que nosotros demostramos nuestra confianza en Él a través de la acción. Cuando Jesús alimentó a la multitud con 5 panes y 2 peces en Mateo 14, 13, 21, el milagro no ocurrió cuando los discípulos se quedaron mirando la poca comida que tenían. Ocurrió cuando Jesús les pidió que comenzaran a repartirlo. La multiplicación se dio en el acto de dar, no antes. El milagro se libera en el proceso, no en la espera. Si los discípulos hubieran esperado hasta ver la comida multiplicada antes de repartirla, nunca habrían visto el poder de Dios en acción. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos en Lucas 17, 11 a 19, no les dijo: «Están sanos, ahora vayan al sacerdote». En cambio, les dijo que fueran a mostrarse ante el sacerdote antes de que la sanidad se manifestara. Fueron sanados en el camino. El problema es que muchas veces queremos ver el resultado antes de actuar. Queremos sentirnos completamente preparados antes de lanzarnos, pero la fe no funciona así. Dios no llama a los preparados. Él prepara a los llamados en el camino. Si sigues esperando a que todo esté alineado perfectamente antes de moverte, probablemente nunca lo harás. Dios no te dará toda la escalera, pero te mostrará el siguiente escalón. Y cuando lo pises, entonces verás el siguiente. La parálisis espiritual es ese estado en el que sigues orando, sigues esperando, pero nunca actúas. Es un ciclo de inacción, donde justificas tu falta de movimiento con frases como «estoy esperando la voluntad de Dios». Pero muchas veces, lo que llamamos esperar en Dios es simplemente miedo disfrazado de espiritualidad. Eclesiastés 11:4 dice: «El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará». Si esperas el momento perfecto para actuar, nunca harás nada. Siempre habrá razones para postergar, excusas para no moverte, incertidumbre sobre el futuro. Pero Dios no te ha llamado a vivir una vida de espera interminable, sino una vida de fe activa. Si hoy sientes que estás paralizado, que sigues esperando una señal extra para comenzar a caminar, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si doy el primer paso? Y ahora, hazte esta otra. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si confío en Dios y me muevo en fe? Cuando comprendas que Dios es quien respalda cada paso que das en su voluntad, entenderás que el mayor riesgo no es moverte, sino quedarte estancado y perderte el cumplimiento de sus promesas. Ya no es tiempo de esperar. Es tiempo de actuar. Dios nos ha llamado a vivir por fe, pero una fe que actúa, que se mueve, que transforma. Sin embargo, muchos han confundido la fe con la pasividad. Se sientan a esperar que todo les llegue sin esfuerzo, sin disposición, sin sacrificio. Pero la fe verdadera es aquella que camina antes de ver la tierra prometida, que siembra antes de ver la cosecha, que obedece antes de ver el milagro. En Hebreos 11 encontramos la lista de los llamados héroes de la fe. No fueron personas que simplemente creyeron desde la comodidad de su hogar, sino hombres y mujeres que tomaron riesgos, que actuaron conforme a la promesa, aunque no podían ver con claridad el resultado final. Abraham dejó su tierra. Moisés enfrentó a Faraón. Noé construyó el arca antes de que cayera una sola gota de lluvia. Cada uno de ellos tuvo que moverse primero. Dios honra a los que se atreven a dar el primer paso en fe. El problema es que muchas veces esperamos que Dios haga todo sin que nosotros hagamos nuestra parte. Queremos que Él nos dé provisión, pero no administramos bien lo que ya tenemos. Queremos que Él restaure nuestras relaciones, pero no somos capaces de pedir perdón o de cambiar nuestra actitud. Queremos que Él nos use, pero no estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad.
Es más fácil quedarse esperando, justificando nuestra inacción con frases espirituales. Estoy esperando en el Señor. Cuando Dios quiera, sucederá. No me quiero adelantar a su voluntad. Pero la verdad es que muchas veces no estamos esperando en Dios, sino que Dios está esperando en nosotros. Dios ya puso en tu corazón un propósito, una visión, un sueño. Te ha dado talentos, recursos y oportunidades, pero si no los usas, nunca verás el fruto de ellos. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 a 30, Jesús cuenta la historia de un hombre que dio talentos a sus siervos. 2 de ellos los usaron y multiplicaron, pero uno tuvo miedo y lo enterró. Cuando el Señor regresó, no elogió al que escondió su talento por miedo a perderlo, sino que lo reprendió y lo llamó siervo malo y negligente. Dios no espera que escondas lo que te ha dado, espera que lo uses, que lo pongas en acción, que inviertas en su propósito para tu vida. Si sigues esperando sin moverte, podrías terminar como el siervo que perdió su oportunidad. Tal vez piensas que no estás listo, que necesitas más preparación, más confirmaciones, más seguridad. Pero ¿cuándo estarás listo? La realidad es que nunca nos sentiremos completamente preparados para dar el salto de fe. Siempre habrá dudas, siempre habrá incertidumbre. Pero Dios no nos llama a esperar hasta que todo esté claro. Nos llama a caminar aun cuando no veamos el camino completo. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, tuvo la oportunidad de experimentar lo imposible. Jesús le dijo, «Ven». Pedro pudo haberse quedado en la barca pensando en todos los riesgos. ¿Y si me hundo? ¿Y si las olas me arrastran? ¿Y si no es el momento correcto? Pero en lugar de quedarse paralizado, decidió dar el paso. El milagro ocurrió cuando puso su pie fuera de la barca. Lo mismo sucede contigo. Si sigues esperando sentirte listo antes de actuar, nunca lo harás. Si sigues esperando que todo esté alineado, te perderás de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El primer paso puede dar miedo, puede ser incierto, pero Dios nunca te dejará caminar solo. Cuando decides moverte en fe, Él te sostiene. Es tiempo de dejar de esperar y empezar a caminar. La fe no es una emoción ni una simple creencia, es una decisión diaria de confiar en Dios y actuar en base a esa confianza. No basta con decir, Dios proveerá, Dios abrirá puertas o Dios hará justicia si no estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde. Muchas personas viven esperando un milagro sin darse cuenta de que el milagro ocurre mientras avanzan. Dios no necesita que lo ayudes a hacer lo imposible, pero sí espera que hagas lo posible. No fue Dios quien construyó el arca, fue Noé. No fue Dios quien derribó los muros de Jericó con un solo acto divino, fue el pueblo de Israel que marchó alrededor de la ciudad con fe. No fue Dios quien lanzó la piedra contra Goliat, fue David. En cada historia de la Biblia, Dios hace lo sobrenatural cuando el hombre se atreve a hacer su parte. Muchos dicen que confían en Dios, pero siguen atrapados en la parálisis del análisis, dudando, pensando demasiado, buscando más confirmaciones. A veces la espera se convierte en una excusa cómoda para no arriesgarse, para no salir de la zona de confort. Pero Dios no trabaja con excusas, trabaja con corazones dispuestos. Si miramos la historia de Moisés, veremos que Dios lo llamó a liberar a su pueblo, pero él inmediatamente comenzó a buscar excusas. Soy torpe para hablar, y si no me creen, no puedes enviar a otro. Moisés no se sentía preparado, pero Dios no le pidió que se sintiera listo, solo le pidió que confiara y obedeciera. Si Dios te ha dado un llamado, un sueño, una dirección, no sigas poniendo excusas. No esperes el momento perfecto, porque ese momento nunca llegará. Siempre habrá obstáculos, siempre habrá incertidumbre. Lo que diferencia a los que ven el milagro de los que nunca lo experimentan es la valentía de dar el paso incluso cuando no tienen todas las respuestas. Piensa en los 4 amigos que llevaron al paralítico ante Jesús.
en Marcos 2, 1 a 12. La casa estaba llena, no había forma de entrar, pero no se quedaron esperando afuera a que se despejara el camino. Tomaron acción, subieron al techo, hicieron un agujero y bajaron a su amigo hasta donde estaba Jesús. Ellos no esperaron una oportunidad, crearon la oportunidad. Esto nos enseña que muchas veces el milagro no llega porque seguimos esperando que todo se acomode por sí solo en vez de tomar decisiones en fe. Jesús vio su fe en la acción, no en la espera. Ellos no se conformaron con ver desde afuera, hicieron lo necesario para llegar hasta Jesús. Si estás esperando un cambio en tu vida, pero sigues sin moverte, entonces no estás actuando en fe, sino en duda. La fe verdadera se demuestra con hechos. La mujer del flujo de sangre, en Lucas 8:43 a 48, no se quedó esperando a que Jesús la viera. Ella se abrió paso entre la multitud y tocó el manto de Jesús, creyendo que recibiría sanidad. Si se hubiera quedado esperando el momento perfecto, su milagro jamás habría sucedido. Así es como Dios obra. Él bendice el movimiento, no la pasividad. Dios honra a los que actúan, no a los que simplemente desean. Si quieres ver una transformación en tu vida, tienes que salir de la barca como Pedro, tomar la piedra como David, construir el arca como Noé, marchar alrededor de Jericó como Josué, avanzar hacia el Jordán como los sacerdotes. Tienes que actuar. El mayor enemigo de la fe no es la incredulidad, sino la inacción. No basta con creer que Dios puede hacer algo, debes demostrarlo con tu vida. No te quedes esperando que las cosas cambien por sí solas. Levántate, da el paso y permite que Dios haga el resto. Cuando te decides a actuar en fe, algo poderoso sucede en tu vida. Comienzas a ver a Dios moverse de formas que antes parecían imposibles. Es como si cada paso que das abriera una nueva puerta que antes no estaba allí. Pero hasta que no te atrevas a moverte, seguirás viendo un camino bloqueado, cuando en realidad lo único que falta es que pongas un pie adelante para que el mar se abra. Sin embargo, hay algo que debemos entender. Actuar en fe no significa que todo será fácil. No significa que, en cuanto des el primer paso, las cosas sucederán automáticamente sin esfuerzo ni resistencia. De hecho, en muchos casos, cuando decides moverte en la dirección que Dios te ha mostrado, los desafíos aumentan, la oposición crece y la duda intenta infiltrarse en tu corazón. Esto es lo que le ocurrió a Moisés cuando fue ante Faraón para pedir la liberación del pueblo de Israel. Dios le había hablado, le había mostrado su poder con señales y milagros, y Moisés finalmente se atrevió a dar el paso. Pero en lugar de que Faraón simplemente aceptara liberar a los israelitas, les aumentó la carga de trabajo y los hizo sufrir aún más. En ese momento, el pueblo comenzó a quejarse y Moisés mismo se sintió desanimado. ¿Por qué sucede esto? Porque cada vez que decides moverte en fe, el enemigo intentará hacerte creer que tomaste una mala decisión. Te hará pensar que nada está funcionando, que todo se está complicando y que lo mejor sería retroceder. Pero aquí es donde se define la verdadera fe, no en la emoción del primer paso, sino en la perseverancia, cuando todo parece ir en la dirección opuesta. La fe no solo es comenzar, es mantenerse firme. No es solo dar el primer paso. Es continuar caminando cuando las cosas se tornan difíciles. Jesús dijo en Lucas 9:62, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Esto significa que cuando decides actuar en fe, no puedes estar mirando atrás con nostalgia o con dudas. Si Dios te llamó a moverte, sigue adelante, sin importar las dificultades. El enemigo sabe que no puede impedir que Dios cumpla su propósito en tu vida.
pero sí intentará desanimarte, hacerte dudar, sembrar miedo y hacerte sentir que fue un error moverte. Te hará pensar que es más seguro volver a la zona de confort, que es mejor conformarte con lo que ya tenías. Si los israelitas hubieran creído en la mentira de Faraón, nunca habrían salido de Egipto. Si Josué y Caleb hubieran permitido que el miedo de los demás los contagiara, nunca habrían conquistado la tierra prometida. Si David hubiera retrocedido al ver el tamaño de Goliat, nunca habría llegado a ser rey. Cada paso de fe será probado, pero Dios nunca abandona a los que deciden confiar en Él. Si hoy sientes que tomaste un paso de fe y ahora las cosas parecen más difíciles, no te rindas. Es parte del proceso. El enemigo siempre atacará más fuerte cuando sabe que estás a punto de entrar en la tierra de bendición. No retrocedas, no permitas que el miedo o la presión te hagan abandonar lo que Dios puso en tu corazón. Recuerda que el mar no se abrió cuando Moisés levantó la vara, sino cuando el pueblo comenzó a avanzar. Dios espera tu perseverancia, tu confianza, tu determinación. Si sigues adelante, verás el milagro. Cuando decides seguir adelante a pesar de las dificultades, algo comienza a cambiar en tu interior. Ya no eres la misma persona que al principio. Cada paso en fe te fortalece. Cada obstáculo vencido te da más convicción. Cada reto superado te moldea para lo que viene después. La fe no solo se trata de llegar al destino, sino de la transformación que ocurre en el camino. Miremos lo que pasó con el pueblo de Israel cuando finalmente salió de Egipto. Dios les había dado la victoria, los había liberado de la esclavitud, pero la prueba aún no había terminado. Pronto se encontraron frente al Mar Rojo, con Faraón y su ejército persiguiéndolos por detrás. Parecía que todo se había complicado, que no había salida, que habían llegado al final del camino. Aquí es donde muchos habrían comenzado a dudar. ¿Para qué salimos de Egipto? Tal vez nos apresuramos demasiado o quizás esto no era de Dios después de todo. Pero Moisés no permitió que el miedo los paralizara. En lugar de enfocarse en el problema, escuchó la voz de Dios y obedeció. Dios no le dijo que esperara a que el mar se abriera solo. Le ordenó que extendiera su vara y que el pueblo siguiera avanzando. El milagro no ocurrió mientras estaban de pie lamentándose. Ocurrió mientras caminaban hacia lo imposible. Ese es el principio de la fe en acción. Dios no te muestra la solución mientras te quedas esperando. La respuesta llega cuando decides avanzar. Ahora bien, ¿qué pasa después de cruzar el mar? Muchas veces pensamos que una vez que demos el paso de fe más difícil, todo será fácil después. Pero la realidad es que, tras cada victoria, vendrá un nuevo desafío. El pueblo de Israel cruzó el mar, pero después enfrentaron hambre, sed, batallas y pruebas en el desierto. Cada milagro pasado debía servir como recordatorio de que Dios nunca los abandonaría, sin importar las circunstancias. Así sucede contigo. Dios no te saca de Egipto para dejarte solo en el desierto. No te llama a moverte en fe solo para que después todo se derrumbe. Pero sí te permite atravesar procesos que fortalecen tu carácter, que te preparan para lo que viene. Si hoy estás enfrentando dificultades después de haber dado un paso en fe, no te asustes. No significa que tomaste una mala decisión. Significa que Dios está refinando tu fe, enseñándote a depender de Él, fortaleciendo tu confianza. La gran diferencia entre los que entran a la tierra prometida y los que mueren en el desierto es su actitud en medio de la prueba. Los que se quejan, los que miran atrás, los que dejan que el miedo los domine, nunca ven el cumplimiento de la promesa. Pero los que confían, los que persisten, los que siguen adelante aun cuando no ven todo claro, son los que finalmente reciben lo que Dios prometió. No mires atrás, no dudes de lo que Dios ya ha puesto en tu corazón. Si Él te sacó de Egipto,
también te llevará a la tierra prometida, pero solo lo verás si decides seguir caminando. Cada paso de fe que das no solo te acerca más al cumplimiento de la promesa de Dios, sino que también transforma tu carácter, renueva tu manera de pensar y fortalece tu espíritu. La fe no se trata solo de obtener un resultado, sino de en quién te conviertes en el proceso. Es en medio del camino que Dios moldea tu paciencia, tu dependencia de Él y tu capacidad de confiar, incluso cuando no entiendes el panorama completo. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo con la certeza de que Dios estaba con ellos, pero la travesía no terminó ahí. Pronto se encontraron en el desierto, un lugar de pruebas, de desafíos y de oportunidades para crecer en su confianza en Dios. Pero en lugar de avanzar con determinación, comenzaron a murmurar, a quejarse y a dudar. Lo más trágico no fue la dificultad que enfrentaron, sino su reacción ante ella. Muchos nunca entraron en la tierra prometida, no porque Dios no cumpliera su palabra, sino porque ellos mismos se sabotearon con su incredulidad y falta de acción. Aquí es donde muchos fallan. Dan el primer paso de fe, pero cuando las cosas se ponen difíciles, comienzan a cuestionarlo todo. Empiezan a mirar atrás, a pensar en lo cómodo que era Egipto, aunque fuera un lugar de esclavitud. Anhelan lo viejo porque lo nuevo les exige confiar en Dios más de lo que están acostumbrados. No cometas el mismo error. Si has dado un paso en fe, sigue adelante. No permitas que los obstáculos te hagan retroceder. No dejes que las dificultades te convenzan de que cometiste un error. Dios no se ha equivocado contigo. Cuando Josué y Caleb regresaron con el informe de la tierra prometida, vieron lo que Dios había preparado para ellos, pero también vieron gigantes. La diferencia entre ellos y los otros espías no fue lo que vieron, sino cómo lo interpretaron. Mientras que los otros solo vieron problemas, Josué y Caleb vieron oportunidades. Mientras que los otros vieron su debilidad, ellos vieron el poder de Dios. Este es el secreto de los que viven una vida de fe activa. No se enfocan en lo que parece imposible, sino en lo que Dios ha prometido. Si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, si te ha llamado a hacer algo grande, no permitas que el temor te detenga. Los gigantes pueden parecer intimidantes, pero Dios ya ha declarado la victoria. El problema es que muchos ven los gigantes y deciden rendirse antes de la batalla. Se convencen de que no pueden, cuando en realidad lo único que necesitaban era avanzar con determinación. Cuando David enfrentó a Goliat, no se quedó esperando una estrategia especial, no pidió más confirmaciones, no necesitó una armadura sofisticada. Simplemente confió en que Dios ya lo había preparado y corrió hacia la batalla. Esto nos enseña algo profundo. Los que ven la gloria de Dios no son los que esperan pasivamente, sino los que avanzan con determinación a pesar del miedo. Tal vez estás en un punto de tu vida en el que sientes que has dado pasos en fe, pero las cosas aún no se ven como esperabas. Tal vez has trabajado, has luchado, has perseverado y todavía no ves el milagro. Quiero recordarte algo. Dios no se olvida de sus promesas. Si Él te ha llamado, Él te sostendrá. Pero debes seguir caminando. No permitas que el tiempo o la falta de resultados inmediatos te hagan dudar. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que prometió, lo cumplirá. Pero muchos se quedan a mitad del camino porque se cansan, porque permiten que la espera los desgaste, porque no entienden que lo que Dios está haciendo es mucho más grande de lo que pueden ver en este momento. El problema de muchos creyentes no es que Dios no quiera bendecirlos, sino que ellos mismos se rinden demasiado pronto. Esperaban que la respuesta fuera instantánea, que el camino fuera fácil, que las puertas se abrieran sin esfuerzo. Pero la verdadera fe se demuestra cuando decides seguir adelante, aunque aún no veas la promesa cumplida.
Si hubieras retrocedido la primera vez que tuviste dudas, nunca habrías llegado hasta aquí. No te detengas ahora. Dios no ha terminado su obra en ti. Lo mejor aún está por venir, pero solo lo verás si sigues caminando. Has llegado hasta aquí porque en lo más profundo de tu corazón sabes que Dios tiene algo grande preparado para ti. No estás leyendo esto por casualidad. Es posible que en algún momento hayas sentido miedo, dudas o incertidumbre sobre lo que viene. Pero hoy Dios te recuerda algo poderoso. Su propósito en tu vida no depende de tus emociones ni de las circunstancias, sino de su fidelidad. La fe no es una garantía de que todo será fácil, pero sí es la certeza de que Dios nunca te dejará solo en el proceso. Él nunca ha fallado y no comenzará a fallar contigo, pero necesitas dar el paso, necesitas moverte, necesitas actuar. Piensa en la historia de Pedro cuando estuvo en la barca en medio de la tormenta y vio a Jesús caminando sobre el agua. Jesús no fue hasta él y lo levantó de la barca. Jesús lo llamó a que él mismo se moviera. Le dijo, ven. Pedro tuvo que tomar la decisión. Podía quedarse en la barca, en lo seguro, en lo conocido, o podía salir y caminar hacia lo imposible. Y lo hizo. No fue la comodidad lo que llevó a Pedro a vivir un milagro. No fue la espera pasiva lo que lo hizo caminar sobre las aguas. Fue la acción, fue el riesgo de creerle a Dios más que a sus propios temores. Pero algo interesante ocurrió. Mientras miraba a Jesús, caminó con firmeza. Sin embargo, en cuanto permitió que el viento y las olas captaran su atención, comenzó a hundirse. Aquí hay una gran enseñanza. No dejes que las dificultades desvíen tu mirada de aquel que te llamó. Los problemas vendrán. Las pruebas llegarán. Habrá días en los que te preguntarás si tomaste la decisión correcta. Pero mientras mantengas tu mirada en Dios, seguirás avanzando. No te permitas hundirte en el miedo, en la duda, en la ansiedad. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Si Él te llamó, Él te sostendrá. Si Él te dio una promesa, Él la cumplirá. La diferencia entre aquellos que ven el cumplimiento de la voluntad de Dios y aquellos que se quedan a mitad del camino es la perseverancia. Muchos comienzan con entusiasmo, pero cuando ven los vientos fuertes, dudan, retroceden y terminan estancados. Pero aquellos que, como Josué y Caleb, confían en que Dios es más grande que cualquier gigante, siguen adelante sin importar lo que vean sus ojos. Hoy Dios te dice, no mires atrás, no vuelvas a la mentalidad de la espera pasiva, no regreses a Egipto, no te conformes con menos de lo que Dios ha planeado para ti. Camina con la seguridad de que lo que viene es mayor que lo que dejas atrás. La tierra prometida no es para los que esperan sentados, es para los que caminan, para los que avanzan, para los que actúan, para los que dejan de esperar un milagro y se convierten en parte de él. Este es el tiempo de moverte, este es el tiempo de confiar, este es el tiempo de actuar. Dios ya ha hablado, ahora es tu turno. Gracias por llegar hasta aquí. Que esta reflexión quede en tu corazón y te recuerde siempre que Dios es fiel, que Él nunca te quitará algo sin una razón y que su amor es el mejor refugio en cualquier proceso de la vida.